Esta es la ocasión en la que vamos a estudiar la lección número 11. Hemos llegado ya a este punto del trimestre y me da gusto darte la bienvenida a este que es el repaso para maestros. Como parte importante de la sección de la cabeza, quiero pedirte que al inicio puedas recordarle a tu clase un poco acerca de la función del capítulo 10 en el contexto de los 2 capítulos restantes y últimos del libro de Daniel. Es decir, cuando llegamos al 10, al 11 y al 12, va a pasar algo semejante a lo que ya sucedió con el capítulo 7, 8 y 9. El capítulo 10 es la introducción a una visión, el capítulo 11 es la visión como tal, y el capítulo 12 es una conclusión con ciertos detalles de tiempo referentes a la profecía del capítulo 11. Así que repito, el 10 es una introducción, el 11 es la visión, y el 12 es la parte final de esa profecía o de esa visión, sobre todo también con la conclusión del libro. Por lo tanto, estamos entonces en una parte muy interesante como el preámbulo, como la antesala de lo que será una visión sumamente detallada, que es la del capítulo número 11. Pero por más detalles que haya en esa visión, por más nombres, por más naciones, por más conflictos que puedan detallarse en esa visión del capítulo 11, lo más importante creo que está en el 10, en cuanto a que allí aparece el que va a aparecer tanto al inicio como al final de este trío de capítulos, o estos 3 capítulos, porque Miguel aparece en el capítulo 10 y también va a aparecer en el capítulo 12, específicamente mencionados, o mencionado. Pero en el capítulo 11, aunque no se menciona el nombre de Miguel, también está allí de por medio en la profecía que se describirá en la siguiente semana. Así que tomando esto en cuenta, ahora te sugiero que también puedas mencionarle a la clase algo acerca del contexto histórico y recuerda, estamos en la sección de la cabeza. En esa sección también puedes mencionarle entonces a tu clase, a tu grupo, que el contexto de esta visión tiene que ver con un momento en donde el pueblo de Judea, el pueblo judío, ya está en tierra, está en Jerusalén, en su propia tierra, pero en el intento de reconstruir Jerusalén, se han encontrado con el problema de la oposición de los samaritanos. Hace poco estudiamos sobre Esdras y Nehemías y tú recordarás que ese es el marco en donde también sucedió el liderazgo de Zorobabel y todos estos personajes que estudiamos en aquel trimestre, pero en el caso de Daniel capítulo número 10, esto es lo que hace que Daniel se preocupe, porque en lugar de ver avances en la reconstrucción del templo, que era algo que sumamente le interesaba, algo sumamente importante para Daniel, lo que ve es oposición, lo que ve es un estancamiento, lo que ve es que el pueblo, su pueblo, al que él no pudo acompañar por alguna razón, ahora está teniendo problemas para cumplir el plan que Dios les ha encomendado, aunque ya están en Jerusalén. El capítulo 10 nos dice entonces que en ese marco, en ese contexto, Daniel se puso a ayunar y obviamente se puso también a orar. Este es un marco genial, un marco estupendo para lo que vendrá a continuación en el capítulo 10. Así que en este caso, como introducción, en la sección de cabeza también, recordar que el capítulo 10 tiene que ver con ese momento histórico muy importante en donde el pueblo está ya por cumplir las profecías decretadas en el capítulo 9 de Daniel, pero a la vez tiene esa oposición, por lo cual Daniel intercede. Y a eso regresaremos en la parte final de este repaso. En la sección entonces del corazón, lo que te sugiero es que te concentres en Miguel, te concentres en ese sumo sacerdote que va a aparecer en el capítulo número 10. En ese sumo sacerdote que vestido de esa forma puede llamar la atención ciertamente de un Daniel que está preocupado por lo que está pasando en Jerusalén. Es Cristo Jesús el que aparece allí. Y quiero que notes que de alguna forma Daniel nos ha estado hablando de una progresión en su relación con Dios. En la revelación que Dios le ha dado también encontramos esa progresión. Si tú recuerdas, al principio solamente encontramos a un Daniel que tiene que interpretar los sueños de Nabucodonosor. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 7, al capítulo 8, no solamente ahora la visión la recibe directamente Daniel, sino que han llegado, o ha llegado por lo menos el ángel Gabriel, un ser celestial, a explicarle lo que pasa o lo que significan esas visiones. Pero ahora en el capítulo 10, no solamente va a aparecer Gabriel otra vez para hablar acerca de la importancia de lo que Daniel tiene que entender de esta visión, sino que también aparece, Daniel ve en visión
a Cristo Jesús. En este momento Daniel está ya en una edad muy avanzada, alrededor de unos 88 años más bien, y allí Daniel está presente en un lugar en donde seguramente jamás olvidará lo que vio. Está viendo a Cristo Jesús. En todo este contexto, aquí la pregunta sería para tu clase: ¿qué te hace pensar el hecho de que Daniel tuvo que esperar toda la vida para poder tener una visión específicamente personal de Cristo Jesús? ¿Se parecerá en esto algo a lo que tú y yo estamos también esperando que suceda al final de nuestra vida, o por lo menos al final de esta historia tal como la conocemos? Al principio Daniel solamente tenía que interpretar sueños de Nabucodonosor. Ahora Daniel está directamente viendo a Cristo Jesús. Invita a tu clase a pensar, a reflexionar sobre este asunto. ¿Qué tanto estamos haciendo? ¿Qué tanto ha ido progresando nuestro crecimiento cristiano, nuestro caminar con Dios, al grado de que estemos más cerca de poder ver a Cristo Jesús también? ¿Será que estamos más cerca realmente de verlo? ¿Estamos preparados para hacer eso, para tener ese privilegio? En la sección entonces que tiene que ver con la mano, aquí tenemos que hablar acerca de la oración intercesora, porque Daniel de eso también nos habla en este capítulo número 10. ¿Tú recuerdas? Hay una plática entre el ángel y Daniel, en la cual se le explica que durante 3 semanas él intentó venir a platicar con Daniel, pero no podía venir porque estaba luchando. Había un conflicto literal entre él y el príncipe de Persia. Aquí hay algunas opiniones un tanto diversas, tal vez no tanto, pero al final de cuentas por lo menos 2 posiciones acerca de quién es este príncipe de Persia. La forma más fácil de entender este término es pensar en el hijo de Ciro, que en este momento es el soberano, el rey, el que está gobernando el imperio, por ser precisamente Ciro de Persia. Pero entonces su hijo, el príncipe, sería Cambises. Si el ángel lo que quiso decir es que estaba peleando con Cambises, es obvio que se refiere a un conflicto entonces a nivel mental, a nivel de razón, a nivel de decisiones, de toma de decisiones. Pero también podemos ir más allá y darnos cuenta, como también lo menciona la lección, que eso se parece a lo que sucede en Ezequiel 28. Cuando al rey de Tiro se le compara, se usa este término de rey de Tiro con el mismo enemigo de Dios. Así que es muy probable que este conflicto espiritual sí tenía que ver con las decisiones de Cambises y también con las de Ciro, como reyes de Persia, que en sus manos estaba política o legalmente hablando permitir que Jerusalén fuera reconstruida, pero también un conflicto espiritual, ya que dice el ángel que tuvo que venir Miguel a ayudarlo, porque este conflicto tenía que ver con quién dominaba la mente, la conciencia de estos gobernantes. Y a nivel mundial, esto por supuesto hoy en día también debe estarse aplicando, porque nuestros gobernantes, la gente que tiene el poder hoy en día, aunque toman decisiones todos los días, aunque toman decisiones que no siempre son las más agradables o las que pudieran ser catalogadas como correctas, en todas ellas tú y yo podríamos poner en práctica lo que hacía Daniel, que es interceder por el pueblo de Dios y orar por los gobernantes. De alguna forma, hacer de la oración intercesora algo que nos haga notar que tú y yo sabemos que hay un conflicto en la mente de estas personas, porque el enemigo quiere que los dirigentes tomen decisiones que dañen, que lastimen y por supuesto que tarde o temprano corten la libertad de religión, la libertad de culto, y en todo esto también afectar al pueblo de Dios. Pero la oración intercesora tiene que ver entonces con pedir a Dios no que no vengan los tiempos de crisis, pero sí pedir que esos tiempos no sean los que motive el enemigo, sino los que Dios tiene en su control. Miguel está mucho más que dispuesto, los ángeles están mucho más que dispuestos a ayudar en esas oraciones, tal como se le explicó a Daniel. Así que tenemos ya las 3 secciones. ¿Recuerdas? Hablamos un poquito acerca de la función del capítulo 10 a la luz de los 3 capítulos finales del libro. Hablamos también del contexto histórico. Jerusalén está ya ocupada nuevamente por sus habitantes, por los que pudieron regresar tras el decreto de Persia de dejarlos libres. Pero ahora el desafío es si los samaritanos le dejarán o les dejarán reconstruir. Daniel se pone a orar y en ese marco Miguel se aparece a Daniel.
Reflexiona sobre la importancia de todo un peregrinaje en la vida que tiene que terminar con ver a Cristo Jesús. Pero sobre todo, mientras llegamos a ese punto de nuestra historia y de la historia en general, también tendríamos que estar seguros de estar haciendo lo correcto, estar ocupados no solamente en esperar a Jesús, sino también de pedir que Él siga interviniendo en los quehaceres de este mundo, en las decisiones que se toman en este mundo, porque hay una lucha que, aunque invisible para nosotros, está sucediendo en esos lugares tan importantes donde hay toma de decisiones de los más grandes poderosos de este planeta. Dios está al tanto de este mundo, pero espera que tú también estés al tanto de lo que significa la oración intercesora. Al final, entonces, pídele a tu clase que oren, que hagan una oración intercesora, ya sea por nuestros gobernantes, ya sea por las crisis que están pasando en el mundo recientemente, de tal forma que no olviden que es nuestro deber, nuestro privilegio, también ser parte de este tipo de oración. Si Daniel, después de hacer esto durante 3 semanas, tuvo este gran privilegio de ver a Cristo Jesús mismo, seguramente que un día también nosotros tendremos una oportunidad semejante, no por el ayuno que hagamos, no porque nuestras oraciones sean perfectas, sino porque es parte de lo que estamos haciendo mientras Miguel cumple su palabra y aparece ya no solamente a Daniel, sino a todos sus hijos fieles que le buscan a lo largo de toda la vida. De eso trata el capítulo 10. Seguramente podrás desarrollar más cosas, pero te sugiero por lo menos abarques estas 3. Que con la ayuda de Dios esto pueda ser de provecho para tu clase y nos vemos aquí entonces la próxima semana.